En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Bienvenidos. Hoy es lunes 22 de junio de 2020. Esta es la emisión 18.914 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas. Podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. Pueden existir muchas formas para vivir 100 años. Para Nutresa, estar aquí y ahora es el resultado de la suma de todos. La suma de nuestros triunfos, aprendizajes y del trabajo bien hecho. Creemos firmemente que lo inimaginable puede ser posible y que unidos podremos construir nuestros próximos 100 años. Porque somos y seguiremos siendo la suma de todos. Nutresa, un futuro entre todos. El periodista Douglas Balbín Vázquez conversa con el invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Bienvenidos a esta emisión de lunes festivo. Mi invitado esta mañana es un ingeniero de la Escuela de Ingeniería, ingeniero ambiental especializado en negocios ambientales y en alta gerencia con énfasis en calidad. Ha sido docente, ha sido investigador, ha tenido también cargos administrativos en esas dos instituciones, la IA y la UPB. Se trata del ingeniero Santiago Jaramillo. Y con él la invitación básicamente es para hablar de algo que en Colombia está tomando fuerza, no la que anhelaríamos, pero que esperamos con el pasar de los meses y de los años se acelere porque representa muchos beneficios y es la economía circular. Santiago Jaramillo hoy en día es el líder de negocios de una fundación, de la Fundación Socia. Anteriormente, cuando nació, se llamaba Codesarrollo, así la conocimos muchos años, pero hoy es la Fundación Socia. Santiago, bienvenido a esta emisión del Noticiero Económico Antioqueño. ¿Cómo le va? Douglas, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, afortunadamente, con buena salud, gracias a Dios, y cuidándonos bastante en casa. Un saludo también cordial para todos los oyentes. Eso es lo importante en esta época, Santiago. Hombre, vea, para comenzar, muy bueno sería recordar en qué consiste la economía circular y entre múltiples beneficios, porque son múltiples los beneficios, ¿cuáles son los tres, diría usted, más importantes? Douglas, la economía circular es, digamos, como la respuesta a las problemáticas o las dificultades que ha planteado el modelo tradicional de la economía lineal. La economía lineal consiste en extraer materia prima, convertirla en un producto, usar ese producto y al final de la vida útil del producto termina convertido en un residuo. Y ese residuo, pues en el mejor de los casos, termina en un relleno sanitario. Digo en el mejor de los casos, pues porque muchos otros terminan quemándose hacia lo abierto o dispuestos hacia lo abierto o en una quebrada o en una fuente de agua. La economía circular es la respuesta a esas problemáticas de la economía lineal. Lo que plantea la economía circular es buscar que los materiales, las materias productivas, lo que hemos extraído de la naturaleza, permanezca el mayor tiempo posible dentro del ciclo productivo. ¿Cierto? A través de estrategias relacionadas con el reciclaje, con la recuperación, la reutilización, la reparación, un montón de R's, ¿cierto? Antes escuchábamos hablar de las 3 R's, hoy hablamos de muchas más R's relacionadas con la economía circular. Finalmente, entonces, lo que busca es que el material permanezca durante mucho tiempo dentro del ciclo productivo para que no termine en un relleno sanitario o no termine quemado o no termine en una fuente de agua. Entonces,
las principales ventajas de la economía circular. Primero, la menor explotación de recursos naturales vírgenes, ¿cierto? La menor explotación de los bosques, la menor explotación en minas y todo lo que tiene que ver entonces con el transporte de esos materiales hacia los centros de producción. Segundo, la generación de empleo, porque entonces está generando una nueva dinámica en la economía entre los que ecodiseñan productos para que se puedan reciclar, entre los que se dedican a la reparación o a la recuperación de materiales, y entonces ahí estamos hablando de mano de obra calificada y no calificada. Y finalmente, el tercer beneficio, pues también en términos ambientales, es que todos estos materiales no terminan dispuestos en un relleno sanitario y no estamos entonces contaminando los suelos, no estamos contaminando las aguas, no estamos emitiendo tantas emisiones por la misma descomposición de los residuos o por el transporte de esos residuos en un camión hasta un relleno sanitario que cada vez queda más alejado. Entonces eso solamente por mencionar algunos. El ideal es que a los rellenos llegue material orgánico, básicamente. Y ni siquiera, Douglas, porque mira, del 100% de los residuos que se generan, más o menos el 90% tiene potencial de aprovechamiento. El 60% son residuos biodegradables, estoy hablando en promedio, y el 30% son materiales reciclables, papel, cartón, plástico, vidrio, metales. Estamos hablando entonces que un 90% de los residuos tienen potencial de aprovechamiento. Entonces, si hiciéramos bien las cosas a un relleno sanitario, máximo debería estar llegando solamente el 10%, porque todo lo demás tiene potencial de aprovechamiento. Santiago, ¿en qué hemos avanzado en Colombia en cuanto a economía circular y qué puede estar haciendo falta para acelerar el ritmo de esta propuesta? Douglas, hemos avanzado en que ya, digamos, no es el trabajo de unos cuantos aislados, sino que cada vez la red se ha ido ampliando. Voy a devolverme un poco en la historia. Fundación Socia. Yo trabajo en la Fundación Socia. Como decías, antes se conocía como Codesarrollo. Es una institución que nació por allá en 1960. Acabamos de cumplir 60 años. 30 líderes antioqueños visionarios preocupados por los temas de la sostenibilidad, del desarrollo humano sostenible. Cuando todavía de pronto en la sociedad no se hablaba de esos temas, pues estos líderes antioqueños identificaron unas problemáticas en la ruralidad, que las personas de la ruralidad se estaban viniendo a las ciudades porque no encontraban oportunidades en el campo, pero a la vez cuando llegaban a las ciudades tampoco estaban encontrando oportunidades. Y surge entonces la Cooperativa de Desarrollo, Codesarrollo, hoy ya nos llamamos Fundación Socia, dedicada entonces a trabajar en esos temas. 60 años trabajando en gestión social y ambiental, eso es lo que traduce Socia, social y ambiental. Resulta que trabajando con estas comunidades en dificultades, pues encontramos en los materiales residuales grandes oportunidades para generar valor económico para la sociedad, valor social para el crecimiento de oportunidades para las personas y generar mejor calidad del medio ambiente. Entonces, desde finales de los 60 comenzamos a trabajar en temas relacionados con el reciclaje, la creación de una cooperativa de papeleros y de cartoneros para el aprovechamiento de ese material. Luego comenzamos a trabajar en el barrio Moravia, lo que era el basurero de Moravia, por allá a finales de los 70 y comienzos de los 80, y allá había una gran cantidad de problemas sociales y ese fue el punto de entrada de Socia o de la Fundación Codesarrollo a Moravia, resolver las problemáticas sociales. Pero encontramos que ahí había un montón de oportunidades relacionadas con los residuos, con lo que ahí estaba enterrado, se podía hacer muchas cosas y empezamos a trabajar fuertemente en temas de reciclaje, primero con la madera, en alianza con Sofasa, y luego con el vidrio, en alianza con Peldar, y creamos la primera planta de beneficio de vidrio en el país, por allá en 1986, y luego con las dificultades con el PET, en 1992, creamos la primera planta de aprovechamiento o de transformación del plástico PET en alianza con ENCA de Colombia, ¿cierto? Pero en ese entonces trabajábamos muy solos y sin un cuerpo normativo que favoreciera la situación. Ahora podemos decir que el país le ha puesto frente a los temas de la economía circular.
Puede ser por conciencia y en otros casos también por las mismas dinámicas mundiales y el contexto político internacional. Entonces queríamos entrar a la OCDE y entonces había unas exigencias de parte de la OCDE, entre ellas relacionadas a asuntos ambientales y entre ellos relacionados al manejo de los residuos. También se da entonces la Agenda 2030 con la COP21 en París en el año 2015, la encíclica papal Laudato Si también en el 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, todo eso conlleva una Agenda 2030 enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y comienza a generarle demandas a los países y a las organizaciones a responder a esa agenda. Entonces, el país ha venido respondiendo y hoy ya contamos con una política nacional de economía circular o con una estrategia nacional de economía circular, con un COMPES relacionado con el crecimiento verde, otro COMPES relacionado con la política nacional para la gestión de residuos sólidos. Contamos también con una estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y todo eso ha dinamizado el trabajo en materia de economía circular. Y ya no es solamente unas cuantas organizaciones trabajando aisladas, sino que somos muchas las organizaciones que hoy estamos poniéndole el ojo al tema de economía circular. Pero digamos, a pesar de existir esa voluntad un poco pues impulsada por esa serie de compromisos internacionales y de dinámicas mismas de países que ya llevan años trabajando en esto, ¿qué es lo que está haciendo falta? ¿Dónde puede haber, digamos, algunos elementos para empezar a lograr que esto avance a mayor velocidad? Sí, tienes toda la razón. Una cosa es tener un cuerpo normativo y tener unas voluntades, y lo otro es lograrlo desarrollar. Tenemos que ser conscientes que estamos apenas comenzando a recorrer el camino. Tradicionalmente el camino ha estado muy relacionado con el final del proceso en la economía circular, es decir, con el tema del reciclaje. Economía circular es más amplia que reciclar. ¿Por qué? Muchos de los materiales que no se terminan reciclando es por dos situaciones. Una, por falta de sensibilización y de cultura, que las personas no separan adecuadamente, o de pronto sí separan adecuadamente, pero hoy todavía nuestros sistemas de recolección de residuos urbanos están muy enfocados a simplemente recogerlos y llevarlos a enterrar, porque así está la tarifa, y no están favoreciendo una buena separación en fuente. Entonces la gente dice, no, yo para qué separo si después viene el camión y me junta todo, ¿cierto? Entonces, para lograr mayores tasas de reciclaje y de reincorporación de materiales necesitamos trabajar fuertemente en procesos de sensibilización y de transformaciones culturales. Nosotros hablamos de generar cultura circular y ese es el gran propósito que tenemos en Socia en temas de economía circular. Pero también parte de esos materiales que no logran reciclarse es porque no fueron concebidos desde el inicio para que se pudieran reciclar. Entonces esto nos lleva a pensar no en la etapa final, sino que tenemos que meternos en los procesos productivos y es donde tenemos que empezar a hablar de procesos de ecodiseño, de producción limpia, de ecología industrial, de simbiosis urbana, de cómo diseñamos nuevos modelos de negocio, cómo diseñamos nuevas concepciones alrededor de los productos y de los servicios, cómo pasamos de ser tenedores de productos a ser consumidores de productos que puedan tener una mayor vida útil. Me explico. Hoy somos en general propietarios de lavadoras y al que fabrica lavadoras pues le interesa que eso tenga una vida útil programada, ¿cierto? Para que dentro de un tiempo tengamos que volver a comprar una lavadora y así se mueve la economía. ¿Qué pasa si nosotros no fuéramos dueños de la lavadora, sino que tenemos un servicio de arrendamiento? La lavadora no es nuestra, está en nuestra casa y nos presta un servicio de lavado. Y el dueño de la lavadora es el que la produce. Y ya no nos va a vender el servicio o no nos va a vender la lavadora, sino que nos va a vender el servicio de contar con una lavadora en la casa para que yo lave la ropa. A ese dueño de la lavadora le va a interesar que la lavadora dure mucho más, que no se dañe, ¿cierto? Porque él es el que va a tener que asumirlo. ¿Cierto? Entonces empiezan a aparecer un montón de nuevas oportunidades. Entonces, estos son los grandes retos que hoy tenemos en economía circular. Hemos trabajado mucho en el cierre del ciclo, procesos de transformación y de aprovechamiento de materiales, pero necesitamos mejorar los procesos de separación en la fuente, que la gente se compromete y generemos cultura circular, y previo a eso, que los procesos, los servicios, los productos, los repensemos para que al final no se conviertan en residuos, o si se convierten en residuos, estos puedan ser mucho más fácil reciclados y reintroducidos al ciclo productivo. Ingeniero Santiago, usted ya habló
de aprovechamiento, por ejemplo, de cartón, de PET, de plástico. ¿Qué otros buenos ejemplos tenemos de lo poco que se está haciendo, pero muy valioso en Colombia? Se está trabajando bastante, Douglas, en el tema de los materiales de cartón, plástico, vidrio y metal. Y esto lo va a dinamizar bastante en los próximos años la resolución 1407 del 2018. Esta resolución habla de la responsabilidad extendida del productor en materia de empaques y envases. Esta resolución ha establecido que a partir del próximo año 2021, esta resolución entra en vigencia el 1 de enero, los productores que pongan en el mercado nacional materiales de empaques y envases de papel, cartón, plástico, vidrio y metales son responsables de que un porcentaje de ese material se reincorpore al proceso productivo. Listo. La meta arranca el año entrante con un 10% de lo que hayan puesto en el año base las organizaciones en el mercado. Entonces, ¿cuál va a ser el año base? Va a ser el año 2019, ¿cierto? Porque vamos a tener toda la medición del año 2019. Las empresas los productores deben presentar antes del 31 de diciembre de este año un plan donde se comprometan o dicen, vea, esta es la cantidad que yo puse en el mercado en el año 2019 y me comprometo que en el 2021 voy a recuperar al menos el 10% de ese material. Y esa meta va incrementándose gradualmente hasta el año 2030, entre un 2 y un 3%, hasta llegar en el año 2030 a un 30% del material puesto en el mercado que se reincorporó. Entonces, esta resolución está dinamizando todo el mundo de la economía circular, porque la responsabilidad recae sobre el productor. El productor, llámese el que fabricó el bien, que iba en un empaque o en envase de alguno de esos 5 materiales que ya hemos mencionado, pero el productor también puede ser el que lo importó y lo puso en el mercado nacional. O el productor también puede ser el que consiguió la maquila y le puso su marca y puso ese empaque o ese envase en el mercado. O también puede ser el productor el que pone plásticos de un solo uso, materiales de empaque de un solo uso en el mercado. Pero ellos solitos, los productores o fabricantes, no van a ser capaces de cumplir esa meta. Tiene que articular toda una red. Entonces es donde entran los comercializadores, entran los consumidores, entramos los consumidores, entran los gestores que tienen la capacidad de acopiar todos estos materiales, recogerlos en el mercado, y entran los transformadores. Los transformadores son los que, esto que consiguieron los gestores, captar que está puesto en el mercado, los transformadores lo convierten en materia prima que luego el fabricante puede volver a utilizar en su producto. Entonces, en los próximos años, gracias a la resolución 1407, las tasas de aprovechamiento de estos materiales, papel, cartón, plástico, vidrio y metales, se van a mover fuertemente. Se me ocurre esta pregunta, Santiago. ¿De pronto existe una competencia malsana, pues innecesaria, a raíz de la legislación entre recicladores y empresas recolectoras de lo que llamamos basura, pero básicamente son residuos y desechos, cuyo negocio es pues llevar esos residuos a los rellenos sanitarios, y por eso es que les pagan por ese volumen y entonces terminan por llevar, como decía usted, si el 90% es aprovechable y buena parte de ese 90% lo recuperan los recicladores, entonces hay una competencia malsana. ¿Qué piensa sobre eso? ¿O no existe esa competencia? Durante mucho tiempo se ha visto así, pero también la normativa viene dando pasos importantes en ese sentido. Y ahora hablamos de una tarifa relacionada con el aprovechamiento, ¿cierto? Entonces, los recuperadores de oficio, que son los señores que vemos pues en las calles arrastrando una carretilla y tratando de recuperar materiales, ¿a dónde están llevando estos materiales? A las ECAs, a las estaciones de clasificación y aprovechamiento de materiales. Entonces, la normativa está buscando que estos recuperadores cada vez se vayan organizando más y se vayan afiliando, digamos, vayan haciendo parte de las ECAs. Las ECAs van a llevar control del material llevan control del material que están llevando los recuperadores y del material que ellos están procesando, clasificando para entregárselos a un transformador. Y al demostrar que ese material se reintrodujo al ciclo productivo y no terminó en un relleno sanitario, entonces la ECA tiene derecho a cobrarle a la empresa de servicios públicos la tarifa de aprovechamiento. Le dice, venga señores
empresa de servicios públicos, yo estoy demostrando que estas toneladas de material no terminaron en el relleno sanitario. Yo presté el servicio de captarlo y de reintroducirlo al proceso productivo a través de mi red de aliados. Entonces, a usted, empresas de servicios públicos, los usuarios le pagaron por X cantidades que no terminaron el relleno sanitario. Usted me debe pagar a mí la tarifa de aprovechamiento, y la ECA con esa tarifa de aprovechamiento le paga a los recuperadores. Entonces son también parte de las dinámicas que se están viviendo en el país en materia de economía circular. El desarrollo normativo está llevando entonces a esta formalización de los recuperadores de oficio, la conformación de ECAs, estaciones de clasificación y aprovechamiento, y está encontrando entonces en este el mecanismo para que deje de ser negocio enterrar residuos, porque vas a obtener una tarifa por el aprovechamiento de ellos, ¿cierto? Entonces es ahí donde también tenemos que seguir trabajando bastante en entender que es muchísimo mejor negocio en términos sociales, ambientales y económicos sacarle el valor remanente a los materiales que irlos a enterrar en un relleno sanitario. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño he estado dialogando con el ingeniero ambiental Santiago Jaramillo, líder de negocios de la Fundación Socia. Y ya para ir concluyendo, Santiago, ¿cuáles son las oportunidades que está viendo Socia precisamente para ampliar ese papel, ese rol que viene desempeñando alrededor de la economía circular? Douglas, nosotros nuestra misión la hemos definido como tejer redes para el desarrollo sostenible, y eso es lo que hemos hecho durante estos 60 años de historia, y eso es lo que queremos seguir haciendo, que la sociedad colombiana, los consumidores, los productores identifiquen en Socia en ese aliado en el que pueden confiar para establecer las redes necesarias para que los materiales no terminen en un relleno sanitario. Para nosotros el tema de las alianzas y las redes son fundamentales, lo decía ahorita, que siempre lo hemos hecho desde la mano con aliados. Entonces, en primera instancia lo trabajamos con Sofasa para el tema de la madera por allá en los años 80, con Peldar para el tema del vidrio en el 86, en el 92 con ENCA de Colombia. En el 2005 establecimos la primera estación de transferencia de residuos. La estación de transferencia lo que hace es optimizar la logística del transporte de los residuos. Entonces establecimos la primera estación de transferencia en el Valle de Aburrá de la mano de Interaseo en el año 2005. Hoy estamos atendiendo la responsabilidad extendida del productor que mencionábamos hace un momento, la resolución 1407, también a través de una alianza con ACI, otra organización antioqueña especializada en temas de planes postconsumo y en temas de residuos peligrosos, y nosotros expertos en materiales reciclables, y conformamos una alianza que se llama REPAC, que es la respuesta, es un plan colectivo a través del cual estamos dando respuesta al tema de la responsabilidad extendida del productor en el país. Entonces, queremos que la sociedad colombiana nos siga viendo como ese aliado que tiene la capacidad de tejer redes en el territorio para que los materiales prolonguen su vida útil, ¿cierto? Que vean en Socia en ese aliado en el que pueden confiar para avanzar en procesos de ecodiseño y de generación de nuevos modelos de negocio para que los materiales prolonguen su vida útil dentro del ciclo productivo y no terminen tan rápidamente convertidos en un residuo, o que no terminen convertidos en un residuo que no tiene posibilidades de aprovechamiento. Entonces ese es el reto que tenemos, seguir generando esas redes y esas alianzas estratégicas para brindarle soluciones de economía circular al país. Ingeniero Santiago Jaramillo, muchísimas gracias por atender este llamado del Noticiero Económico Antioqueño. Douglas, a ustedes gracias por la oportunidad, por el espacio, y desearles un feliz día a los oyentes. A nuestros oyentes, precisamente, gracias por estar en sintonía y quedan invitados para mañana otra emisión del Noticiero Económico Antioqueño en 95.9 o www.camarafm.com. Muy buenos días. Pueden existir muchas formas para vivir 100 años. Para Nutresa, estar aquí y ahora es el resultado de la suma de todos. La suma de nuestros triunfos, aprendizajes y del trabajo bien hecho. Creemos firmemente que lo inimaginable puede ser posible y que unidos podremos construir nuestros próximos 100 años. Porque somos y seguiremos siendo la suma de todos. Nutresa, un futuro entre todos. Los esperamos nuevamente mañana
en la emisión del Noticiero Económico a las 7:30, aquí en 95.9 Cámara FM o por camarafm.com a través de TuneIn. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz día.